María Andrés. Andrés Ruiz mejor. Andrés. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Hablemos Podcast by Sony. Hoy tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que el director de comunicaciones de aquí, de la Universidad de los Andes, que hoy nos ha proporcionado este espacio para toda la comunidad de la universidad y que hoy él nos va a estar contando un poco de su historia, de sus innumerables trayectorias y de todas las cosas que ha podido conseguir en el camino como comunicador social, como documentalista, como cineasta. Y es un verdadero gusto y un verdadero placer poder abordar su historia y entender todo el contexto para poder dar grandes resultados en esta industria del cine. Hablaremos de los detalles técnicos, pero también del storytelling detrás de todo lo que se está realizando y algunas exclusivas que tenemos en este episodio. Así que es un verdadero gusto tener hoy como invitado a Andrés Ruiz. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Jero, y buenos días a todos los espectadores. Qué cool. ¿Ya habías estado antes en un podcast? Sí, pero del otro lado, siendo yo el que entrevistaba okay. aquí en la universidad y en otros lugares. Trabajé en radio antes, entonces Okay. No es podcast, pero bueno, en mi época recién salí de la universidad, empecé en radio. Pero es un formato, sí, parecido. Parecido, pero sin cámaras. Sí, se siente algo raro, ¿no? Cuando estás como del otro lado y como que pasas de ser entrevistado a entrevistado, pero es cool. Hoy vamos a conocer justamente esa faceta y nos interesa hoy conocer sobre todo los inicios, porque capaz si las personas te ven hoy, el director de comunicaciones de la universidad, pero todo lo que hemos charlado aquí detrás de cámaras es algo que las personas hoy van a conocer, y es justamente tus inicios. ¿Cómo es que empieza este gusto por el cine, por todo este tema audiovisual? ¿De dónde vienes y cómo se empieza a desarrollar? Bueno, el gusto por el cine, digamos que es bien complejo. El último año empecé a pensar cuándo fue que me empezó a gustar el cine. Okay. Yo vengo de una familia, digamos, muy humilde, vivíamos en el campo cuando yo era pequeño y mi papá era camionero y nunca estaba en la casa. Nosotros somos 7, yo soy el mayor de 7, entonces era una cantidad de niños en la casa. Y el único entretenimiento que tenía mi mamá no había terminado ni siquiera la primaria, pero era una persona que pensaba mucho, de avanzada mentalmente, pero pues era una ama de casa cuidando 6 niños en ese momento, 7 más adelante, y ella se la pasaba viendo cine. Y cine además que con el tiempo entendí que era de mucha calidad y que fue lo que me abrió a mí la mente. Ya le encantaba ver cine de Hitchcock, le encantaba el cine español, el cine italiano, que daban en esa época, no sé cómo era el canal, pero hoy en día se vendría siendo como Señal Colombia. Okay. Y ella lo veía como a las madrugadas y yo me despertaba y veía cine con ella y empecé a coger un gusto por el cine porque me llevaba como a viajar por el mundo y me empecé a soñar con ser cineasta, pero era pues algo muy lejano de la realidad, ¿no? Pues uno en el campo en Colombia sin ver una cámara en su vida. Totalmente. Entonces yo siento que ahí fue que me empezó el gusto por el cine. Claro, por otro tipo de cine, ¿no? Por las películas de la época, Indiana Jones, bueno, no sé, ese tipo de cine, pero viajar, como que mi mente se abriera a ver nuevos mundos, eso me lo generó el cine. Te permitía de cierta manera como salir de ese contexto, porque al final eso es lo que hace el cine, ¿no? Mostrarte otras realidades, otras visiones que pueden ser capturadas con un lente, pero entonces, claro, para el momento, y eso es lo bonito de tu historia, ¿sabes? Que no importa el lugar de donde empieces, no eliges dónde naces, pero sí puedes elegir dónde quieres terminar. Y hoy has adquirido muchos premios en diferentes festivales, tus cortos le han dado la vuelta al mundo, has trabajado para medios muy importantes de la televisión colombiana, para canales también de difusión muy importantes, y es como que todo esto y el ser, por ejemplo, director hoy de esta universidad trae consigo muchas experiencias, y esos logros las personas los pueden atribuir a veces a la suerte, al destino. ¿Tú a qué atribuyes todo eso? ¿Cuál crees que es ese factor diferencial que hace que las personas puedan conseguir sus sueños versus las que lo intentan pero por alguna razón no lo logran? Es una pregunta muy difícil, yo creo que es una pregunta fundamental en la vida que no tiene una respuesta única, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene algunas visiones que de pronto te marcan. En mi caso particular, a mí me gustó mucho el cine precisamente porque me abría y me dejaba ver que había otros mundos y yo siempre tuve la curiosidad de explorar esos otros mundos y no fui
digamos, yo creo que tan miedoso a las nuevas cosas, a estarme transformando constantemente. O sea, mientras yo estaba en el campo, yo pensaba que iba a estar en Hollywood algún día. No lo veía como un bloqueo. Y yo creo que eso me aportó mucho para las luchas. Siempre hay suerte, yo creo que siempre hay suerte. Tú decías ahorita algo que me pareció muy importante y es como uno no escoge dónde nace. Y eso, pues, los economistas y los investigadores lo llaman la lotería de la cuna. Y es, pues, todos empezamos con cartas distintas en el juego, ¿no? Entonces pues, yo siempre vi como que la vida podía ser como un juego en el que tú puedes tener malas cartas o buenas cartas y tú barajas, pero también hay posibilidad de rebarajar. A veces no, la suerte también está. Y hay desigualdades, sí, hay una gente que empieza mejor, pero a veces también he visto que gente que empieza con todo, pues tampoco la logra, precisamente porque le dieron muy buen juego y no supo qué hacer con él. Entonces yo, en mi caso, vi eso y empecé como a trabajar en tratar de cambiar ese juego, como cambiar las cartas. Si las cartas no me gustaban, trataba de cambiarlas. Entonces como que yo pasé por 8 colegios. Entonces, claro, en cada colegio aprendía cosas, pero había colegios que eran terribles. O sea, realmente había colegios de muy mala calidad, pero siempre hay algo, siempre hay una flor en el desierto, siempre hay algo. Entonces, en algún colegio casi todo era malo, pero había una profe que me cambiaba la vida. De pronto, en un entorno difícil, me servía para aprender cosas. Entonces, a veces en momentos muy dolorosos, me acuerdo un momento, mi papá era camionero y vivía de manejar camión, y un día tuvo un accidente y le prohibieron volver a manejar. Era como la muerte completa. Y en nuestro caso, 7 hijos, y no puede volver a manejar carro por un accidente porque pues, tenía ahí un rollo. ¿Y qué pasó? Eso hizo que él montara un negocio. Y resulta que el negocio fue mucho mejor que haber seguido manejando camión. Entonces, desde la adversidad, cambió para bien. O sea, la adversidad lo obligó a barajar de nuevo. Y eso me parece muy interesante como en la vida. Entonces yo tenía un poquito esa visión, y cada vez que pasan cosas malas, porque pasan todo el tiempo, pues digo, algo tengo que aprender, algo bueno tiene que salir de esto. Perdóname la expresión, pero a veces dicen, la mierda es el abono del que salen las flores. O sea, entonces a mí me gusta ver la vida así. A veces no es fácil, a veces te caes, pero siempre trato de verla así, y creo eso. Y creo que eso es una cosa, la visión de la vida, y la otra es el conocimiento. Yo creo que si uno está llenándose de conocimiento todo el tiempo, yo creo que hay más probabilidades de que te vaya bien, ¿sí? O sea, creo que es la mejor forma de tener mejores cartas en el juego un poco. Claro, es como que justamente eso, te haces de nuevas cartas, tienes más información, sabes cómo mejor jugar ese juego, porque nadie nace aprendido, pero al final las circunstancias te empujan. Por lo menos, si eso es lo que quieres, en definitiva las circunstancias te van a ir empujando, porque pasa lo de esta analogía de que de pronto en la vida nacemos como en una carrera, ¿sabes? Y es como que lo justo sería que todos naciéramos en la misma línea, pero unos nacen más adelante, otros más atrás, ¿sí? Diferentes tipos de vehículos, diferentes tecnologías, y en el camino, en la carrera, tú tienes que ir andando. Si decides engallar tu carro, si decides mejorarlo y demás, puedes sobrepasar, puedes quedarte, puedes estancarte, puedes pararte, muchas cosas pueden pasar, pero al final si entendemos, como tú lo dices, de que cada circunstancia nos puede llevar a ese próximo paso, así en el momento no la entendamos. Es como esta familia que tiene la vaca y de repente un día se le muere su vaca y es como que, pues pucha, todo el tiempo dependieron de esa vaca hasta que se dieron cuenta que podían hacer otros modelos de negocio a raíz de la vaca. Y eso es lo que pasó en tu caso, utilizaste esas adversidades para poder involucrarlas en lo que sería más adelante tu propósito de vida. Porque ahora quiero que hablemos de ese proyecto que empezaste a desarrollar hace 14 años atrás, ¿sí? Y cómo fue que empezó, porque me contabas que tenías que trabajar en trabajos muy riesgosos y demás para poder desarrollarlo y una cosa y la otra. Y hoy en día es una película que trata sobre la pobreza, que ya vamos a hablar de todo el contexto, pero quiero que le cuentes a las personas por qué decides hacer una película hablando de la pobreza y después de 14 años ya está a punto de estrenarse, pero cómo es que se mantiene en el tiempo. Sí, pues hace ya 15 años, bueno, 16 realmente nace el proyecto. Yo llego a la Universidad de los Andes como periodista. Yo venía a trabajar en Caracol Televisión después de lograr, pues digamos, la vida y las ruletas de la vida y el trabajo y demás. Había trabajado en Caracol Televisión y llego a la Universidad de los Andes como periodista. Y entre
tantos temas que hay día a día en la universidad se inventa un proyecto que me pareció espectacular, muy bonito, muy llamativo, que conectaba con mi propósito de vida, que se llamaba la encuesta longitudinal colombiana. El nombre para mí era, ¿qué es esto? Pero cuando me explican que se trataba de que la universidad quería entrevistar a 10.000 personas de toda la población, pues de diferentes regiones de Colombia, de 25, 26 municipios de Colombia, y volverlos a encuestar a los mismos durante un determinado tiempo y así por 10, 12 años, para entender lo que ellos llaman académicamente las dinámicas de la pobreza en Colombia, que para mí era como entender, para mí en mi lectura fue como, ¿qué decisiones tomas que te hacen quedar en la pobreza o te hacen salir de la pobreza? Y la universidad hay un grupo de los economistas más top del país metidos en ese proyecto y ellos dicen, ¿cómo le vamos a contar esto a la gente? Y desde mi trabajo como periodista, pues mi tarea era esa. Y en ese momento el grupo de personas que dirigían la facultad, el decano era Alejandro Gaviria, estaba Ana María Ibáñez, de directora del CEDE, pues entre todos y con el equipo de comunicaciones y por mi deseo personal de hacer películas y de hacer cine, que tenía desde pequeñito y que lo venía logrando muy de a poquitos con cortos, como lo comentabas, pues a mí se me ocurre decir, ¿y qué tal si grabamos algunas de 10.000 familias? Era una locura, pues no hay presupuesto, no hay proyecto en el mundo que alcance a pagar eso, pero ¿qué tal si grabamos algunas de esas familias? Entonces los encuestadoras van, entrevistan las 10.000, yo me siento con las encuestadoras, con un grupo del equipo de comunicaciones de la universidad y decimos, oiga, grabemos algunas, escojamos y podemos grabar algunas y las volvemos a grabar también. Cada vez íbamos preguntando sobre los sueños, las decisiones de vida. Y así nace el proyecto, un poco con una ambición. Yo me acuerdo que yo decía, bueno, hagamos un presupuesto, tal, pero era un proyecto en el que no se podía hacer un presupuesto real, porque no sabíamos qué cámaras íbamos a usar en 2024. Ajá. En 2010, por ejemplo, lo primero lo grabamos con cassette de cinta. Wow. Entonces, tenía unos costos muy diferentes a los que tiene hoy. Entonces, lo íbamos haciendo como año a año, un poco como vamos viendo, ahí vamos viendo. De hecho, el decano me dijo, ahí vamos viendo, no sabemos qué va a pasar de aquí a 10 años. Hoy estoy decano, no sé si yo siga. Hoy usted está de periodista, yo no sé si usted siga. Vamos viendo, vamos haciéndolo. Lo importante es dar el paso, ¿no? Empezar a producir. Yo no me podía... Entonces empezamos a grabar en 2010 y bueno, pues después de 14 años, el año pasado grabamos por última vez y logramos sentarnos y crear una película con la productora Séptima Films, ya una productora de cine que ya tiene experiencia en el mundo del cine, y terminamos de rodar el año pasado, estamos terminando ya la postproducción, ya tenemos como una película que seguramente este año, seguramente en el segundo semestre estará viendo la luz ya para el público. No, y hay unas exclusivas que ni siquiera les podemos contar por acá, pero les juro que este proyecto es mucho más grande, mucho más ambicioso y mucho más trascendental de lo que pudiésemos pensar, porque no es una encuesta más del DANE, ¿sí? sobre la pobreza, sino que hay un trabajo bien introspectivo y lo que hablábamos ahorita detrás de cámara es algo que conecta mucho con tu historia, porque el poder entender los panoramas desde esas diferentes aristas es algo muy valioso. Y yo me pregunto, para ti, ¿qué significa la pobreza? ¿Qué connotación tiene esa palabra? Es una palabra difícil, mira que incluso en los círculos académicos, en los círculos, digamos, bueno, en diferentes círculos, a veces hasta la palabra tenemos miedo de usarla. En mi caso, yo crecí, digamos, en un entorno de pobreza, entonces para mí se afronta de frente, ¿sí? Soy pobre y no tengo problema de decirlo, fui pobre y no tengo problema, ¿sí? Entonces, la pobreza tiene unos significados bien particulares que para mí, digamos, me han dado vueltas todo en la vida. De hecho, no te terminé de responder la pregunta anterior porque no dije algo puntual. Y es cuando yo me monto en este proyecto, muchos años después empiezo a reflexionar por qué me monté en un proyecto de 15 años. Y después veo que se conecta con mi propia vida. Yo había podido barajar esas cartas y había podido salir de la pobreza, pero yo no entendía por qué. ¿Sí? ¿Y por qué no lo entendía? Porque yo a veces iba y me reencontraba con mi familia y eran encuentros duros, porque finalmente pues ese es mi origen. Entonces mucha de mi familia seguía en una pobreza y yo decía, soy un privilegiado, ¿qué pasó? Y eso me choca internamente. Claro. Y esos choques internos me hacen repensar qué es la pobreza, ¿sí? Y meterme en este proyecto, 14 años investigando sobre lo mismo, pues me ha hecho dar muchas vueltas sobre qué es la pobreza. Y pues hay muchas pobrezas, hay pobrezas muy distintas, hay
A veces hay pobrezas que parecen pobreza y no lo son, porque además todos tenemos sueños distintos y búsquedas distintas. Sí, a veces creemos que riqueza es tener un Ferrari, y quizás no, de pronto esta persona es más pobre que cualquier otro, pero de pronto a veces el que vive en una choza, en algún lugar, es más rico que el otro, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué es la pobreza? Es bien difícil. Yo creo que cada uno debe tener un determinante de pobreza, pero yo lo que sí creo que pobreza es cuando tú no tienes un propósito de vida claro y no te ayuda a encontrar, y no puedes encontrar un propósito de vida claro y te pierdes en eso y de pronto no le encuentras un motivo a la vida que te impulse a conseguir cosas que no necesariamente son materiales, ¿sí? A veces, o sea, a veces el propósito puede ser lograr escribir algo y que se publique, y de pronto eso te da una riqueza que es felicidad, ¿sí? Un poco me fui lejos, pero es que la pobreza es mucho más Te entiendo, porque es un que una cosa contexto tan económica. amplio. Correcto. Porque hay diferentes tipos de capitales, ¿no? O sea, tú puedes tener un capital económico, pero también puedes tener un capital intelectual, ¿sí? Total. Pero también puedes tener un capital sociocultural de quien te rodeas, y todos esos tipos de cosas hacen parte de lo que te nutre. Y la palabra pobreza está directamente relacionada con carencia, ¿sí? Entonces es de qué careces. Y de ahí el dicho de que hay gente tan rica, tan pobre que lo único que tiene es dinero. Total. ¿Sí? Pero entonces, claro, obviamente el documental aborda todas estas partes. Ya cuando las personas lo han publicado entenderán mucho el contexto de lo que se refiere a la palabra pobreza. Ahora quiero que hablemos de los detalles técnicos, porque no es fácil poder documentar eso en el tiempo, como dices, las cámaras que utilizaban. Entonces quiero que nos sumerjamos un poquito en lo que va de la preproducción, producción y postproducción. ¿Cuáles son los retos y sobre todo los protocolos para las personas que en este momento dicen, oiga, yo quiero hacer una película, quiero un documental? ¿Por dónde empiezan? ¿Cómo lo hacen? Y en el caso de ustedes, ¿cuáles son los tips más valiosos que han aprendido en este camino? Bueno, lo primero es que esta película era tan particular que la preproducción, la producción y la postproducción se estuvo haciendo todo el tiempo. O sea, tuvimos postproducción hace 15 años, pero la postproducción real, o como se le llama a una película, pues técnicamente fue solo el año pasado. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando empezamos a grabar la película, siempre hay que juntar las cosas, ¿no? Y había un tema económico, y es con cuánta plata contamos para un proyecto como este. Y pues la plata también te hace decir qué equipos utilizas. Entonces eso te puede, digamos, llevar a tomar decisiones. Entonces decidimos también que en la película estéticamente era interesante que se viera también un poco los cambios de equipos con el tiempo, como que se viera que la vida cambia en todo. Y entonces en el momento, en 2009, decidimos empezar a grabar, y creo que las primeras tomas las grabamos con Mini DV, que en ese momento era la gran sensación, pero no nos daba lo suficiente. Entonces aparecieron unas cámaras ya con algo digital, y entonces la primera tanda la grabamos mezclada, ¿no? Porque estamos probando. O sea, la película es una experimentación constante. Entonces, ¿por qué aparece la post en 2009 o 2010? Porque bajamos el material y empezamos a decir, este material nos va a dar de verdad para una película en 15 años, pero es que no sabemos qué va a pasar en 15 años. Nunca se nos ocurrió que una marca como Sony iba a sacar las cámaras mirrorless. O sea, ni por la cabeza se nos iba a pasar. Entonces, ¿qué pensamos? No, pues vámonos con una mezcla de tecnologías a ver qué pasa. Entonces grabamos Mini DV un pedacito, pero realmente casi todo el grueso lo terminamos grabando en esa época, en lo que era el digital de ese momento. Sí, entonces grabamos con unas Sony X3, creo que se llamaban, que tenían ahí el apodo de cine alta, pero realmente eso no era cine en esa época, porque el cine en esa época no se nos prestaba para un proyecto documental, un poco por lo engorroso de los equipos, cámaras gigantes y los costos. De hecho, lo diría inverso, primero por los costos y después por lo engorroso de los equipos. Uno siempre quiere tener el mejor panorama. Entonces hubo algo de y post, porque tocaba almacenar ese material. Sabíamos que ese material lo teníamos que almacenar 15 años. Entonces había decisiones de qué formato de pronto en 15 años no vamos a conseguir. Entonces grabamos las copias en las dos. También lo grabamos en cinta y en digital, porque no sabíamos cómo iba a evolucionar el digital. Después empiezan a pasar todo esto de códex, cambian de códex. El códec de esa época, el .avi, creo que ya no existe. Sí, o sea, entonces fuimos cambiando, y todo el tiempo estábamos en postproducción viendo cómo almacenábamos. Te tengo que confesar que hubo material que se perdió, nos tocó tomar decisiones porque se dañaba, porque de pronto de un momento a otro se corrompía el material, no entendíamos por qué, hubo mucho trabajo de ingeniería detrás. Entonces 2014 ya grabamos con otros equipos completamente distintos,
en 2017 con otros. Es decir, nunca usamos las mismas cámaras. Nunca usamos las mismas cámaras. Y en 2024, que fue la última parte, pues ya tenemos formatos como es la FX6, que es con la que terminamos rodando, que ya es pues una cámara de cine, pero práctica, pequeña, Claro. que tú cargas fácil para un proyecto como estos en los que el documental te exige, o bueno, o por lo menos más que te exija, para que tú lo hagas, en mi caso, que a mí me gusta grabar muy la realidad, no soy muy de poner imágenes puestas en escena, a mí me gusta grabar de verdad, pues necesitas rodar mucho tiempo. ¿Sí? Cuando tú pones en escena puedes controlar y grabas 10 minutos, pero cuando es real, pues tienes que dejar que pasen las cosas, entonces graba, y estos formatos modernos se prestan mucho para eso. Mi optimismo no daba para pensar que en el futuro podía grabar en digital horas y horas y horas, y se dio. Wow. ¿Sí? O sea, hay algo de suerte también en la evolución tecnológica del mundo. Y sobre todo la calidad que tienen que grabar y todo para poder mantener pues el formato lo más... Y sobre todo también la continuidad, ¿no? ¿Cómo logran, si bien todos los equipos son diferentes y se quiere mostrar esa, digamos que ese avance en el tiempo, cómo mantienen la continuidad? ¿Es por un tema más de la estética, no sé, el etalonaje, de repente como el storytelling, de repente del tipo de planos? O sea, ¿cómo logras mantener esa continuidad para que no haya como una desconexión en el cambio de formatos? Por la búsqueda personal en lo que hago documental, yo nunca dejo que lo técnico me gobierne. A mí me gusta más que lo narrativo sea lo que gobierne una película. Ajá. Pero lo técnico está. Entonces en la película una decisión clara narrativamente es que dejamos que eso se note. Muchas veces uno en el etalonaje lo que quiere es que no se note, que las cámaras de antes no daban. No, a mí me pareció que hacía parte de la narración que se notara que las cámaras cambiaron. ¿Sí? Yo dejé de ver el post. No es que la película, no es que sea un elemento completamente evidente en la película, pero dejo que se note. Y me lo comentan mucho, digamos, en estos primeros cortes de la peli, cuando la gente lo termina de ver en los focus group que hacemos con audiencias me dicen, oiga, qué chévere como han cambiado las cámaras. O sea, lo dejamos ver sin que desesperara ver como una cosa que te está cambiando y no te deja conectar narrativamente. Entonces el etalonaje hacemos que el color sea muy parejo. ¿Sí? El color es parejo, fue un reto, los claro. Coloristas me miraban y decían, ¿en serio tú quieres que esto que grabaste con esta cámara se vea igual que esta? Y yo, al máximo, que por lo menos no me genere un ruido y que se note, no pasa nada si se nota que antes grabamos en 4:3 y ahora grabamos que se note, pero que no me vaya a hacer el ruido suficiente. Tratemos de que no sea algo exageradamente evidente, pero que cuando la gente termine de verlo sepa qué pasó, no quiero ocultarlo. Y esa fue un poquito la decisión. Entonces el etalonaje, el color sí se ve lo más parejo posible, pero los formatos se notan. ¿Cómo era el equipo de producción para esta película? También fue muy variado, por lo mismo, porque los equipos técnicos han cambiado mucho. No era lo mismo en la época en la que tocaba grabar cassette y tal, entonces teníamos que llevar asistentes, el foco, tal. Y lo de hoy, en la que las cámaras, hoy se ha reducido muchísimo el equipo. Pues, claro. Entonces, pero también, inicialmente no estábamos seguros que esto iba a ser una película de cine, entonces la calidad no era tan top como la de ahora. Entonces el equipo terminó siendo parejo en número, pero no necesariamente en funciones. Entonces empezamos casi siempre grabando como un asistente, un camarógrafo, director de fotografía, el caso del realizador, que en la mayoría fui yo, pero no estuve yo en todas las grabaciones porque eran demasiadas, eran 50 familias cada año, entonces había realizadores distintos, siempre era como un periodista, un realizador, un camarógrafo y un asistente de luces. La película no está muy llena de iluminación, a mí me gusta el documental que se deja ver muy realista, entonces no hay una iluminación exagerada, solo la iluminación necesaria para que se vea bien. Total. Ya, para que se vea lo más natural posible. Y creo que dentro de este trabajo fílmico, tanto la parte, digamos que de redes sociales, la exposición y digamos los canales digitales dan puerta a eso, a que se democratice más, pero aún así la brecha de entrada seguía siendo eso, los equipos y toda esta cuestión. Hoy en día se hacen muchas cosas con celular, pero ya si alguien quiere hacer algo profesional siempre pensaba en, pucha, tengo que tener el mamotrete de cámara pues y los megalentes y todas esas cosas. Y fíjate, hoy por ejemplo estamos grabando con una
FX6, que es la que Ajá. te está apuntando a ti, ¿sí? Que es con la que grabé que es con la que parte grabaste. final de la peli, de Y es hecho. una cámara compacta, pero se nota que es una cámara, digamos, de cine porque es robusta, Sí. a pesar de serlo compacta. Pero ver que Netflix, por ejemplo, hoy, que es el plano general, una FX3, Ujú. ¿sí? Es una cámara de este tamaño. Pues muchos la Parece conocen. fotográfica, parece una cámara fotográfica y no de las grandes, como la que uno llevaría a un paseo. Total, y Sí, es como total. que, oiga, el tiempo te muestra que ya con menos haces más, ¿sí? Total. Y es increíble, o sea, tú antes veías que para poder hacer una toma aérea estaba el helicóptero, el camarógrafo, el que daba foco, y era como que súper complejo y pasan 10 años y un dron ahora te saca esa toma. Entonces, ¿cómo tú ves la incorporación de las tecnologías en esta industria audiovisual? Pues a mí el tema tecnológico siempre es una ayuda, entonces a mí yo no soy como el purista, de pronto también por la edad, de pronto por la generación que me tocó, de tengo que grabar en cinta. Claro, cuando empecé soñaba con grabar con una cámara de 35 milímetros revelada, bla, bla, bla. La cámara de cine tradicional, pero la democratización a mí me encanta, porque es que mi mismo origen me decía, yo no voy a poder hacer una película nunca porque una cámara vale miles de millones, yo nunca voy a tener ni siquiera acceso a una cámara. Pero pues mi primera cámara, que es la que me cambia la vida, es una Video 8, una Handycam, la Handycam Video 8 Sony que de la época, no, tal vez fue una antes, pero la primera que recuerdo bien que aprendí a manejar ya como con una conciencia técnica. Y yo decía, pues se ve, sí, o sea, se ve y puedo grabar la realidad para mí. Y que además eso después llegara a que ahora con una cámara casi de fotos pueda hacer una imagen para cine y que de verdad funcione para una película. Esa democratización para mí es lo máximo. O Totalmente. sea, yo, y todo lo que me ayude mejor. Y si además ahora no tengo que tener un equipo de 16 personas para rodar un plano bonito y la cámara me ayuda con que de pronto, no sé, el foco este automático que están metiendo ahora, de pronto me pueda ayudar a bajar una persona más. No por el tema del empleo, porque yo no creo que la tecnología quite empleos. Simplemente el empleo lo va a agarrar el que sabe manejar mejor la tecnología. Ajá, correcto. Es una herramienta. Entonces yo soy un hincha de la tecnología, eso sé que es una visión de pronto un poquito polémica en ciertos sectores, pero yo soy un hincha de la tecnología porque democratiza, y a mí la democratización Ajá. en el arte especialmente me parece fundamental. Sí, sobre todo en el arte, porque es como ya quitarte las limitaciones que de repente podrían ser una barrera, y que al final yo siento que quien quiera hacer las cosas logra hacerlo de la manera que sea, ¿sí? Total. Y vulgarmente se mama el proceso, ¿sí? Sí. Porque le apasiona lo que hace. Y también pues esa barrera de entrada permite que no entre mucho aficionado, sino que realmente quien quiera hacer las cosas. Entonces, yo sé que esta parte de la tecnología te ha facilitado mucho las cosas. ¿Qué sientes tú que es, digamos que lo primordial en este tipo de formatos? Porque si bien la televisión, el cine, los documentales manejan diferentes formatos, en relación, digamos que a los detalles técnicos del tipo de planos que te gusta destacar en este tipo de temas, ¿cómo manejas tu esquema? Es decir, grabas a varias cámaras de forma simultánea, qué tipos de objetivos te gusta usar, como esos detalles técnicos para una persona que quiere hacer este tipo de formatos. Yo siempre empiezo desde la parte narrativa y después me voy a la técnica. Yo lo primero que me planteo, yo siempre dejo la cámara para un segundo momento, no porque no sea importante, sino porque me parece que la que manda es la historia. Ajá. Entonces digo, voy a hablar de una escena en particular para poner el ejemplo que me parece más fácil. Yo iba a grabar en Chinú, 30 y pico de grados bajo sombra, en Córdoba, en la costa colombiana, una humedad terrible. Y quería grabar una escena en la que a mí me parecía que normalmente las mejores conversaciones en la familia que llevaba grabando 14 años se daban cuando comían. Entonces en la comida ellos se sentaban y hablaban súper chévere. Yo dije, yo quiero captar eso. Y dije, ¿cómo grabo eso y cómo lo capto? Pues un camino es la puesta en escena, no me gusta. Ajá. Otro camino es de verdad vamos a grabar la comida. Entonces ese día me senté con el productor y le dije, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Y me dijo, no, pues, ¿cuántas personas son? En esa familia son 7 hijas, un número indeterminado de nietos, y cuando digo indeterminado no es exagerado. Hay un chiste en la película de estar preguntándole a la señora cuántos nietos tienen y no es capaz de respondernos por estas familias de la costa que tienen muchos hijos. Wow. Y yo digo, es una mesa del comedor gigante donde come muchísima gente, pero si se sientan todos a comer, unos por ahí sentados en una esquina, otros por ahí, me parecía fundamental grabarlo.
Y dije, esto va a tocar a muchas cámaras, pero nunca fuimos una producción, digamos, con grandes recursos. Somos academia, un proyecto que no necesariamente se entendía qué era lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Yo llevé mi cámara personal, no la de la productora, no la de la universidad. El productor dijo, yo voy a llevar la mía también. Okay. Y el director de fotografía lo que hizo fue sentarse y decir, bueno, lo importante es que las tres se puedan emparejar. Todas, no por cuña Sony, es una coincidencia, eran Sony. Entonces teníamos la A7S2, otra A7, otra de las A7S, no sé si era la 1 o la 3, bueno, Okay. otra, y la FX6. Y dijimos, pues grabémoslo al menos a 3 cámaras, de pronto a 4. Cada uno grabe y cada uno enfoque en alguien distinto, ¿sí? ¿Todo bien? Y va captando la conversación. Entonces a lo que le apuntamos fue a eso, y el detalle estuvo en el sonido y ya, ¿sí? Entonces esa escena la decidimos así, pero otra escena la grabamos con una sola cámara, ¿sí? Entonces, Okay. pero la que nos hace decidir es la parte narrativa, es la parte de cuánta gente hay, es la parte de qué queremos contar, ¿sí? Así lo decido yo, y la tecnología yo la veo como eso, como la herramienta que me va a ayudar a solucionar ese problema. Y si la tecnología, en este caso, por ejemplo, si me voy a 2010, yo no hubiera podido hacer una escena de 4 cámaras porque los costos no daban. Claro. Pero es que hoy la cámara era la cámara personal, o sea, era la cámara mía la que yo uso en el día a día, ¿sí? Entonces, y daba. Hay una escena de la peli que no tenía equipo de rodaje ese día. Yo iba caminando con los protagonistas porque nos encontramos, porque después de 15 años grabando con las mismas familias, pues hay una relación distinta. Y de pronto yo digo que va a pasar algo y saco el celular y grabo esa escena con el celular. Wow. Claro, en postproducción me querían matar, pero dije, esta escena tiene mucho valor porque la historia es lo más importante. Claro. Y la pudimos emparejar hasta cierto punto. Seguramente se nota y seguramente un ojo profesional ve la película y dice, esa escena fue grabada con un celular. No pasa nada. Narrativamente me funcionaba. Sí, o sea, es que, a ver, las personas muchas veces dicen, yo quiero hacer un trabajo cinematográfico, y piensan que la palabra cinematografía va relacionada con la calidad del producto en cuanto a los detalles técnicos, y el formato en el que es grabado, y la palabra cinematografía tiene que ver con la intención, ¿sí? Con la historia que está detrás. Entonces ahí es donde tú puedes ver que una persona sube un video a redes sociales grabando como, no sé, como un habitante de calle le canta el cumpleaños a su perrito, ¿sí? Está en la calidad más horrible, digamos que hablando de la estética, pero cuenta una historia. Total. Y al final eso es lo que destaca. Bueno, ya después te das cuenta que ese video que se hizo tan viral fue planeado. Es como que pierde la magia, ¿no? Pierde la magia un poquito. Pero es captar esa esencia y conectar emocionalmente con las personas. Esa es la clave del cine. Cómo tú logras conectar emocionalmente con las personas para que dentro de los detalles técnicos y dentro de la producción no se pierda. Porque una cosa es lo que tú tienes en la mente, pero cómo logras que eso al final sea así cuando no estás tratando con actores, sino con personas del diario vivir. Claro, ahí hay un reto porque además yo no estoy, digamos, tampoco en contra de las personas que usan la parte técnica como lo fundamental, y la cámara es fundamental para lograr eso. Hay muchos que lo logran y también tengo cierta envidia de la buena, si es que existe envidia de la buena, con ese tema. Uno ve un director como Wes Anderson y dice, wow, y usa estas cámaras y dice, wow. Yo no sería capaz de hacer eso porque tampoco conecta con mi forma de hacer el arte, de verlo sí, y disfruto ver sus películas y disfruto ver que ilumina de una manera, y que todo el foco está allá y con eso logra conectar, porque ese también es un camino. Pero en mi caso, en el documental a mí me gusta mucho captar la realidad y lo logro con cosas como lo que nos pasó antes de grabar este podcast. Si yo nos sentamos, charlamos un rato, nos soltamos, y yo quiero que la cámara sea invisible para la gente, ¿sí? Porque es que la cámara, el solo hecho que yo te ponga una cámara al frente hace que tú actúas distinto, ¿sí? Sí, totalmente. Entonces para mí es tratar de captar la realidad, la mayor realidad posible, y eso es difícil. Entonces yo trato siempre, mi acercamiento siempre es familiarizarme mucho con la gente. Entonces un proyecto de 15 años me daba esa herramienta, pero en 2010, cuando empecé, no tanto. Entonces al principio fue mucho más difícil el acercamiento, pero después más. Porque a mí lo que me gusta es que sean auténticas las historias. Por esto también este tipo de cámaras que me dejan grabar fácil, que me dejan, pues me encantan. Me facilitan la vida. Entonces mi acercamiento va por ese lado, va porque sea muy auténtico, porque sea muy real, y dejo que pasen las cosas
Y un poco los formatos de antes, yo creo que si yo hubiera nacido en otra época no estaría dando esta misma entrevista, seguramente pensaría distinto. Pero los formatos de cámaras fáciles de mover, de manejar, pues me han ayudado mucho. O sea, me han ayudado mucho porque antes tal vez no lo hubiera podido hacer así. O de pronto sí, hubiera encontrado otras formas. Sí, claro, pero, pero si hubiese hecho un poco más engorroso el proceso, yo creo que al final la tecnología viene para ayudarnos, para hacer que los procesos sean más fáciles y sobre todo para que el ser humano conecte más con lo esencial, que es lo que no puede hacer la máquina, ¿sí? Es decir, la inteligencia artificial puede emular muchas cosas, pero la humanidad es irreemplazable en cuanto a su esencia misma. Entonces al final, Elon Musk lo decía, ¿no? Es como que no me preocupa en sí la inteligencia artificial porque va a hacer que se desplacen tantos trabajos y tantas cosas, pero le va a permitir al ser humano ocuparse de lo que es su esencia misma y no hacer tareas tan repetitivas y cosas que no lo llenan y que siento que el cine, como lo hablábamos aquí detrás de cámaras, tanto el cine, la música, la literatura y sobre todo la educación son las únicas herramientas que son trascendentales y que logran romper con muchas cosas como son los ciclos de pobreza, ¿sí? La superación personal, el encontrar ese propósito de vida. Ahora, algunos quieren ser protagonistas, eh, otros quieren ser villanos, cada quien elige como qué rol quiere jugar en la vida, pero al final este tipo de espacios lo que nos permite es que cualquier persona que tenga una historia que quiera ser contada o cualquiera que quiera encontrar esas historias, hoy tiene las herramientas para hacerlo.